Saludos estudiantes, en esta ocasión vamos a estudiar el tema de multiplicación y división. Bueno, en la multiplicación nosotros tenemos que hay un número especial, este número especial es el 1, que le vamos a llamar identidad multiplicativa. La razón es porque todo número real multiplicado por 1, el resultado es el mismo, ese número real. Entonces, observen, en este caso nosotros tenemos otra cantidad que se le llama inverso multiplicativo o simplemente recíproco, que se define como 1 sobre A, sobre ese número real. O sea, el recíproco de un número real A es 1 sobre A, ¿ok? Considerando que esto no aplica para cuando A es igual a 0, ¿verdad? De lo contrario, estaríamos dividiendo por 0. Ahora bien, este inverso multiplicativo, por ejemplo, si ustedes multiplican el número real por su inverso multiplicativo, el resultado es 1. La otra operación que vamos a discutir es la división. Bueno, la división es la operación opuesta o inversa a la multiplicación. Por lo tanto, deshace la multiplicación. Ahora bien, para nosotros definir la división, observen que la división no es otra cosa que un caso especial de la multiplicación. Observen, A dividido B, vamos a aumentar, A dividido B no es otra cosa que el primer número multiplicado por el recíproco del segundo número. Fíjense que el recíproco de B es 1 sobre B. Por lo tanto, la división en realidad es una multiplicación del primer número por su recíproco. Entonces, recuerden que la división también le vamos a llamar cociente. ¿Ok? Esa es otra manera de verlo. También cuando nosotros tenemos una fracción, ¿verdad? Ahí estamos considerando, por ejemplo, cuando tenemos una fracción de A sobre B, eso es equivalente a un cociente, ¿verdad? Tenemos que A va a ser el numerador y que B es el denominador. El denominador va a ser el divisor y el numerador es el dividendo. Bueno, vamos a pasar algunas propiedades de las fracciones. Por ejemplo, vamos a considerar la primera. La primera, observen que lo que nosotros tenemos aquí es una multiplicación de fracciones. ¿Cómo nosotros multiplicamos fracciones? Bueno, tenemos que multiplicar los numeradores, fíjense, 2 por 5, el resultado es 10, y los denominadores correspondientes, 3 por 7, el resultado es 21, tan sencillo como eso. Ahora, ¿cómo nosotros dividimos fracciones? Observen, para dividir las fracciones, ¿qué tenemos que hacer? La primera fracción la reescribimos de igual manera. El operador de división pasa a multiplicación. Y la segunda fracción es el recíproco. Pasa a ser su recíproco, ¿verdad? Fíjense, primera fracción se quedó igual. De división pasamos a multiplicación. Segunda fracción multiplicamos por el recíproco. Y por último procedemos como con la multiplicación de fracciones, ¿verdad? Numerador por numerador, denominador por denominador. Tan sencillo como eso. Pasamos a la tercera propiedad. Como nosotros sumamos dos fracciones con un mismo denominador. Este es el caso sencillo de suma de fracciones. Por ejemplo, en este caso pasamos el denominador observen que no cambia, pero sumamos los numeradores. 2 más 7, 9. Listo. Vamos a pasar entonces a la propiedad 4. En este caso, queremos sumar dos fracciones con distintos denominadores. Antes de sumar esas dos fracciones con distintos denominadores, tenemos que buscar una cantidad muy importante que se denomina como mínimo común denominador. Ese mínimo común denominador nos permite escribir cada una de estas fracciones como una fracción equivalente cuyo denominador es el mínimo común denominador, para entonces sumar las dos fracciones equivalentes con el mismo denominador y encontrar el resultado. Ahora observen este caso. En este caso, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros podemos tener un factor común en el numerador y denominador.
esos los podemos dividir por el mismo factor común y de esa manera simplificamos la fracción. En la sexta propiedad, observen, este es el caso de multiplicación cruzada. Vamos a suponer que yo tengo que esta fracción es equivalente a esta fracción. Si ese es el caso, entonces yo puedo decir que 2 por 9, fíjense que es multiplicación cruzada, ¿verdad? Que 2 por 9 es igual a 3 por 6. A esto se le conoce como multiplicación cruzada. Vamos a hacer un ejemplo en particular de la propiedad 4, que es la que requiere un poco más de repaso, o sea, de la suma de fracciones con distintos denominadores mediante el MCD. Bueno, fíjense, tenemos tal ejercicio, vamos a copiarlo en la pizarra. Nosotros queremos encontrar la suma de 5 sobre 36 más 7 sobre 120. Vamos entonces a ir a la cámara, ir a la pizarra. Observen, en este caso, nosotros tenemos que los dos denominadores son 36 y 120. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? De inmediato no podemos sumar tal y como están las fracciones escritas, ¿verdad? Porque queremos entonces encontrar dos fracciones equivalentes donde el denominador sea el mínimo común denominador, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. Por lo tanto, vamos a buscar el MCD. Fíjense aquí, para el MCD, el primer paso, hacemos una lista de los denominadores. ¿Ok? Por ejemplo, como estos números son algo grandes, lo que podemos hacer es un diagrama de árbol para la factorización prima. Observen, 36 podría ser 6 por 6, ¿verdad? Ahora, el 6 es 2 por 3 y el 6 es 2 por 3. Estas hojas de este diagrama de árbol son los números primos. Por lo tanto, observen que el 36 se puede escribir como una descomposición o como un producto de factores primos. De esta manera, 2 por 2 por 3 por 3. ¿Ok? Ahora, el 120, observen que podría ser, por ejemplo, algo así como 2 por 60, se me ocurre. Ahora, del 60 podría ser 2 por 30, pero entonces el 30 podría ser 2 por 15 y el 15, por último, es 3 por 5. Observen que todas estas hojas del árbol, el diagrama de árbol, son los números primos. Por lo tanto, el 120 se puede escribir como un producto de factores primos de esta manera. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque el MCD se define a partir de esos factores únicos de estas dos listas. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores únicos? Tenemos el 2, tenemos el 3 y tenemos el 5. Esos son los tres factores distintos que van a componer el MCD. Por lo tanto, sería 2, 3 y 5. Yo los escribo con bastante espacio porque ahora tenemos que determinar si alguno de estos factores se repite más de una vez en alguna de estas listas. Entonces tenemos que considerar en el MCD que ese factor va a aparecer en número mayor de veces que se repite ese factor en alguna de estas listas. Por ejemplo, vamos a ver, el 2. El 2 se repite más de una vez aquí, más de una vez aquí. Aquí se repite 2 veces, aquí se repite 3 veces. Por lo tanto, en el MCD, el 2 como factor tiene que aparecer 2 veces. ¿Observaron eso? Ahora bien, el 3 se repite una vez aquí, pero aquí se repite 2 veces. Por lo tanto, ¿cuántas veces tiene que aparecer el 3 como factor en esta lista? Tiene que aparecer el número mayor de veces, ¿verdad? Sería 3. Ahora, fíjense que el 5 aquí no se observa, pero aquí aparece solamente una vez, por lo tanto lo dejamos así. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar
todos estos factores primos. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Sería algo así como 2 por 2 por 2, tenemos 8, 8 por 3, 24, y 24 por 3, ¿cuánto viene siendo? Vienen siendo 60 más 12, 72, y luego por 5, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces, vamos a multiplicar 72 por 5. ¿Cuánto es esto? 2 por 5 son 10, y 5 por 7 son 35, más 1, 360. Quiere decir que el MCD es 360. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a escribir aquí entonces. 360 y 360. ¿Ok? Ahora nos tenemos que preguntar lo siguiente. Yo voy a borrar la pizarra, esta parte de la pizarra, porque nosotros, por ejemplo, ahora queremos reescribir 5 sobre 36 como una fracción equivalente cuyo denominador es 360. Observen, ¿qué número yo multiplico a este denominador para obtener 360? En este caso es bastante sencillo, ¿verdad? Sería 10. Ese mismo número que yo multiplico al denominador, lo voy a multiplicar al numerador. ¿Para qué? Para que esta fracción sea equivalente. Quiere decir que 5 sobre 36 es equivalente a 50 sobre 360. Ahora, por ejemplo, observen, 7 sobre 120 es igual o es equivalente ¿a qué fracción? Sobre 360. Vamos a ver. Observen que en este caso también no es muy difícil. Por 3 y por 3, ¿verdad? O sea, 3 por 120 nos da 360. En este caso, 3 por 7 es igual a 21. Observen que aquí tenemos 21. Por último, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos denominadores comunes y ya nosotros repasamos la propiedad 4, donde si tenemos dos fracciones con denominadores comunes, el denominador se queda igual y vamos a sumar los numeradores. Por lo tanto, esto es 71. Y listo. Hemos culminado con esta subsección de multiplicación y división.